La Triumph Speed 400, la moto más barata de esta icónica marca inglesa, que hizo colaboración con la renombrada marca india Bajaj, dando vida a la Triumph Speed 400. Esta flamante y nueva moto ha llegado para enamorar a todos, tanto a los amantes del asfalto como a aquellos preocupados por su presupuesto. Con un estilo clásico pero cargado de potencia y con el equipamiento que nos gusta ver en las motos. Así que, sin más preámbulos, aquí te presento las 9 razones para comprar la nueva Triumph Speed 400. Pero ojo, también te contaré una razón por la que quizás quieras pensarlo 2 veces antes de dar ese paso. Número 9. Su diseño. La Triumph Speed 400 continúa manteniendo la estética característica de la marca, inspirándose en la Triumph Speed Twin 900 y la Triumph Twin Speed 1200. Esto se refleja claramente en el diseño de su motor, la forma circular de su faro, los espejos, el sillín de una sola pieza, así como el estilo de su tanque. Se trata de una motocicleta en la que no tendrás que preocuparte por desajustes, ya que no está llena de tapas. Es una hermosa moto que captará la atención donde quiera que vayas, aunque para algunos puede no parecer tan llamativa. Número 8. Su motor. En la Triumph Speed 400 nos encontramos con un motor certificado Euro 5 de bajas vibraciones. A pesar de ser monocilíndrico, destaca por su suave caja de cambios y un rendimiento satisfactorio, según lo han demostrado diversas pruebas realizadas por medios especializados en la conducción de esta motocicleta en España. Ya con el tiempo podremos evaluar la fiabilidad de su motor, que es un tema muy diferente, amigos. Este cuenta con una cilindrada de 398.15 centímetros cúbicos, doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, refrigeración líquida, características que suelen ser del agrado de muchas personas. Además, está equipado con inyección electrónica Bosch y acelerador electrónico, amigos. En cuanto a la transmisión, dispone de 6 velocidades, lo que proporciona una experiencia de conducción versátil. Sin embargo, es importante destacar que esta moto está sedienta de gasolina extra de 95 octanos o 91 octanos como mínimo, debido a su alta relación de compresión de 12:1. Ahora detengámonos un momento para apreciar el sonido característico de su motor. Número 7. Seguridad. En la Triumph Speed 400 encontrarás características que prácticamente se han convertido en estándar en las motocicletas, como el sistema de frenos ABS doble canal. Además, sus pinzas están firmadas por Vibbre, están equipadas con líneas blindadas. En la parte delantera cuenta con pinzas de 4 pistones con anclaje radial para soportar una mayor fuerza de frenado. Y no podemos dejar pasar por alto que monta unas llantas radiales de la marca Metzeler M9RR, que de acuerdo a esa marca ofrece un excelente agarre tanto en curvas como en superficies húmedas, gracias a su compuesto y rápida capacidad de calentamiento. Estas llantas están montadas en rines de aluminio con medidas de 110, 70, 17 en la parte delantera y 150, 60, 17 en la trasera. Pero eso no es todo, esta moto también cuenta con embrague antirrebote, control de tracción desconectable y sensor en el soporte lateral con función de apagado de motor. Número 6. Disponibilidad y presentaciones. Es importante tener en cuenta que esta moto solo estará disponible en las ciudades donde Triumph tiene presencia, como Cali, Medellín y Bogotá. Es decir, no encontrarás la Speed 400 en las vitrinas de Bajaj, como algunos rumores sugerían. Así que si estás interesado en hacerte con una, asegúrate de dirigirte a los concesionarios oficiales de Triumph en esas ciudades. Por otro lado, hablemos de sus colores: azul, negro y rojo. Número 5. Sus variantes y propósito. Triumph ha decidido lanzar 2 versiones con el mismo motor,
pero cada una de estas motos tiene un propósito bien definido. Por un lado tenemos la Triumph Speed 400, una moto diseñada para disfrutar al máximo el asfalto y le saques jugo en carretera. Por otra parte está la Triumph Scrambler 400X, una moto más aventurera con características diseñadas para desempeñarse mejor en terrenos destapados, con un mayor recorrido en las suspensiones, llantas mixtas, un rin delantero de 19 pulgadas, manillar elevado y ajustable, accesorios como cubrecárter y cubrepuños, entre otros detalles. Además es importante destacar que la Scrambler 400X es un poco más alta que la Speed 400 y también un poco más costosa. Número 4. La oportunidad. La Triumph Speed 400, como mencioné anteriormente, es la moto más asequible de la marca. Esto brinda la oportunidad a muchas personas de acceder a la prestigiosa marca inglesa, así haya sido desarrollada en India con Bajaj. Quiero aclarar que cuando digo que es la moto más barata de la marca, no estoy sugiriendo que sea una opción económica en términos de precio. Sin embargo, sí es la entrada más accesible a la gama de motocicletas Triumph, lo que motiva a muchas personas a hacer el esfuerzo económico para subirse a esta Triumph Speed 400. Número 3. Potencia y velocidad. En esta Triumph Speed 400 disfrutarás de una potencia de 39.4 caballos a 8000 revoluciones y un par motor de 37.5 Nm a 6500 RPM. Son números bastante respetables para un motor de un solo cilindro, lo que garantiza un rendimiento emocionante en cada trayecto. Hablemos de velocidad. El top speed de la Triumph Speed 400, registrado en algunos videos, alcanza los 160 km por hora en el tablero, y en GPS una velocidad aproximadamente de 143 km por hora. Amigos, ¿qué les parece estos números? Los estaré leyendo en los comentarios. Número 2. Características adicionales. En esta moto, la Triumph Speed 400, encontraremos varias características destacadas como puerto de carga USB, cadena de retenes X-Ring, que tiene más ventajas que las cadenas tipo O-Ring, tapas de motor negras con revestimiento electroestático, tablero semidigital muy completo con 13 testigos de funcionamiento en la parte analógica de varios colores, cuenta con chip de seguridad en la llave, tapa de combustible con bisagra, horquillas invertidas de 43 milímetros y 140 milímetros de recorrido, mono amortiguador de gas con depósito externo en la parte trasera, ajustable en precarga y 130 milímetros de recorrido. Frenos de disco con ABS, adelante 300 milímetros y en la parte de atrás 230 milímetros. Altura del asiento 790 milímetros, un poco más baja que la Gixxer 250, lo que es una buena noticia para los conductores de estatura baja. La altura del asiento de la Triumph Scrambler 400X, 835 milímetros, igual de alta que la Yamaha XTZ 150, para que te hagas una idea de su altura. Peso 170 kilos con aceite y tanque lleno de combustible en la Triumph Speed 400 y 179 kilos en orden de marcha para la Triumph Scrambler 400X. En la página de Triumph aparece un consumo promedio de combustible que es de 3.5 litros por cada 100 kilómetros, lo que equivale a 28.5 kilómetros por litro o 107 kilómetros por galón. Iluminación completamente LED, así como nos gusta. Además cuenta con luces estacionarias. Razón número 1. Pero antes quiero pedirles su colaboración para alcanzar los 100.000 suscriptores este año. Por eso los invito a suscribirse a este canal. Es totalmente gratis. Y les pido que activen la campana de notificaciones donde hice todas, y gracias por su apoyo. Ahora, la razón número 1, su precio. Esta podría ser una razón para que decidas comprarla o simplemente pasar de largo. En México ya se han publicado los precios. La Speed 400 tiene un precio desde 119.990 pesos mexicanos, mientras que la Scrambler 400X parte desde 129.990 pesos mexicanos. En Colombia las motos ya están publicadas, pero los precios aún no han sido revelados. Sin embargo, pude obtener la información de los precios a través de su WhatsApp oficial,
del grupo UMA Triumph. El precio de la Triumph Speed 400, 25.990.000 pesos sin documentación, lo que equivale a unos 6.647 dólares. Mientras tanto, el precio de la Scrambler 400X, 28.990.000 pesos sin trámites, unos 7.414 dólares. Amigos, pueden verificar la información de los precios en los canales oficiales de la marca y llegarían para junio de este año 2024. Además, es importante tener en cuenta que estas motos vienen listas en contenedores. Si fueran ensambladas, podrían tener un precio un poco menor, considerando que en la India la Speed 400 y la Dominar 400 tienen prácticamente el mismo valor. En Colombia la Dominar 400 es ensamblada, mientras que la Triumph Speed 400 llega importada. Y ahora, la razón por la que podrías dudar en comprar la Triumph Speed 400 es esperar a que otros prueben la motocicleta antes de lanzarte. Quizás esta sea tu estrategia para asegurarte de que la moto cumpla con tus expectativas y si presenta algún tipo de fallas. Pero si confías plenamente en la calidad de la marca Triumph, entonces mijo, sé uno de los primeros en lucirla en las calles y sacar pecho de paloma con estilo. Recuerda, amigo mío, que siempre es tu decisión y tu dinero en juego, y si la marca o este tipo de motos no son lo tuyo, no te preocupes, aquí tienes una lista de motos doble propósito por explorar. No olvides dejar tu like, comentar y compartir este video. Soy Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima.